Hola, saludos de Alemania. Hace unos días en TikTok en alemán alguien me hizo una pregunta muy interesante y la pregunta era, ¿dónde está escrito que Jesús abandonó la fe judía? O en otras palabras, eh, ¿vino Jesús a crear una nueva religión o vino a mejorar el judaísmo? En fin, que es una pregunta interesante porque no se puede contestar así con una palabrita y un versículo nada más. Entonces la idea es realmente de establecer qué relación habrá entre la ley de Moisés, la fe judía hasta el tiempo de Jesús y luego por supuesto la iglesia, que son preguntas que surgen. Y viendo de que hay un alarmante aumento en cristianos evangélicos que se interesan de una forma, a mi parecer, exagerada con la fe judía y el Antiguo Testamento, pienso que vale la pena contestar. En primer lugar, hay que recordar que la Biblia es un libro que consiste de dos partes principales, el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Eh, Considerando pues de que las palabras testamento se refiere al pacto antiguo y el nuevo pacto. El nuevo pacto fue dado y fue asegurado por la obra de Jesucristo en su venida, en su vida, en su muerte, su entierro, su resurrección y su ascensión al cielo, y se culminará cuando Él regrese la segunda vez. Y el antiguo pacto son los pactos que Dios tenía con primero personajes como Noé, luego Abraham, después Israel por medio de Moisés, la ley de Moisés, y también la relación entre Dios y David juega en todo eso. Entonces, tenemos que comprender de que cuando vino Jesús, Jesús no vino a terminar, o como él mismo dice en Mateo 5:17, abrogar la ley y todos sus aspectos, sino Jesús, él mismo dice que yo no he venido a abrogar la ley, sino a cumplirla. Ahora, en este cumplimiento de la ley hay un dato muy, muy importante. Tenemos que ver de que en el Antiguo Testamento, bajo la ley de Moisés principalmente, la justicia que uno podría, siendo pecador, obtener delante de Dios se conseguía únicamente por observar la ley de Moisés, pero allá sí, el 100%. Y no solamente estamos hablando de los 10 mandamientos de Éxodo 20, sino que también estamos hablando de un total de 613 leyes y prohibiciones que incluía todas las reglas y leyes que Moisés comunicó de parte de Dios al pueblo de Israel. Entonces, tanto el Antiguo Testamento en Deuteronomio 6:25 como el Nuevo Testamento aclaran de que por la ley uno podía llegar a ser justo, porque en Deuteronomio leemos que, y esta será tu justicia cuando hayas guardado toda la ley. Entonces, si uno guardaba, hay así el 100% la ley, esto era la justicia que podría obtener por medio de esta observancia. Sabemos de que la ley también tenía sus reglas para el caso de un pecado. Entonces, bajo la ley de Moisés, lo que pasaba era, para simplificarlo, algún israelita cometía un pecado, luego fue al templo o al tabernáculo donde estaba el altar de bronce, y entonces él
llegó a confesar su pecado en presencia de un sacerdote o levita. Luego se mataba el animal sacrificial y entonces por el sacrificio de este animal o de otro tipo de sacrificios que también habían, esta persona recibía el perdón de sus pecados. En otras palabras, su condición de justicia fue restablecida. Pero esta condición de justo solamente tardaba hasta el próximo pecado. Y entonces cometiendo otra vez un pecado, otra vez lo mismo, tenía que ir al templo, tenía que confesar su pecado y tenía que sacrificar un animal. Entonces la justicia debajo de la ley era una justicia que solamente ponía a los israelitas en una condición temporal de justicia delante de Dios por haber cumplido con las reglas de la ley, incluyendo las reglas para el caso de haber pecado, pero no podía dar una identidad y una posición de justicia como la encontramos en el Nuevo Testamento. Entonces, cuando dice, por ejemplo, en Lucas 1 de los dos viejitos, Zacarías y Elizabeth, de que ellos eran delante de Dios perfectos o habían cumplido toda la ley, vivían según la ley, esto no quiere decir que vivían sin haber pecado ni una vez, sino decían que estaban, que estaban al tanto con sus pecados y sus sacrificios y en este momento eran considerados justos delante de Dios. Ahora, Jesús dice que vino no a abrogar la ley, sino a cumplirla. O sea que Jesús no vino a terminar la religión judía y también la ley y los profetas y los salmos. No, Jesús vino a cumplir, o sea que Jesús vino a realmente perfeccionar el judaísmo e introducirlo a la nueva etapa, la etapa de la vida bajo el Mesías, quien él era. Ahora sabemos qué pasó, que los judíos también se podía leer en el Antiguo Testamento, rechazaron a Jesucristo como el Mesías y prácticamente lo mandaron a ser crucificado por mano de Pilato por los romanos. Pero lo interesante para nosotros es lo siguiente: Jesucristo vino a cumplir la ley, o sea que Jesucristo tenía que haber nacido de una virgen, que donde no le pasaba la línea de pecado que el primer Adán había pasado a sus descendientes, porque en Génesis 5:3 leemos de que Adán tuvo hijos y creó o procreó hijos a su semejanza, pero ya no era la semejanza de Dios de Génesis 1, sino ya era la semejanza del Adán caído en pecado. Y en el Romanos capítulo 5, a partir del versículo 12, aprendemos de que el Adán, por su condición caída y degenerada, él pasó por sangre esta identidad de pecador a toda la raza humana que le seguía. Entonces, ¿qué podía hacer Dios? Dios tenía que arreglar dos problemas. En primer lugar, ¿cómo puedo yo perdonar a alguien que ha transgredido mi ley? Y en segundo lugar, ¿cómo puedo yo seguirlo amando y mostrándole misericordia? Y Dios, por la verdad y la palabra que había hablado, de que si van a comer de este árbol, van a morir, él no podía nada más deshacer su palabra ya pronunciada, sino que Dios tuvo que, por un lado, ver cómo se puede castigar el pecado y este delito de una vez, así según su ley,
y cómo se podía al mismo tiempo extender amor y misericordia a los pecadores. Entonces Él envió a Jesús, nacido de una virgen. Es un dato muy importante, porque Jesús no llevaba, cuando nació de María, la naturaleza pecaminosa del primer Adán, y por eso Jesús es llamado también, entre otras cosas, en 1 Corintios 15:45, el postrer Adán. Y sabemos de que el primer Adán, por su caída, produjo perdición, y el postrer Adán, él produce vida eterna, pero con la condición que creemos en su sacrificio. Entonces Jesús vino con una naturaleza inmaculada al mundo y vivió como único ser humano en toda la historia una vida que cumplía toda la ley al pie de la letra. De tal forma de que cuando los enemigos de Jesús le están confrontando, por ejemplo en Juan 8:46, Jesús les puede decir: si ustedes me pueden sentenciar por algún pecado que haya cometido, aquí estoy. Dígame en qué he pecado. Y ni sus enemigos podían decir una sola cosa en contra de él. Entonces Jesús llegó, por eso, cuando llegó a la cruz habiendo cumplido la ley. Porque cuando, por ejemplo, es bautizado en Mateo 3, del 13 al 17, dice que Jesús dijo a su primo Juan el Bautista: deja ahora que cumplamos toda la ley. Y yo pienso que Juan lo entendió, porque no lo quería bautizar. Y entonces Jesús fue bautizado a pesar de que no había cometido ni un pecado. Pero Jesús señaló con este acto que él cumplió toda la ley, todos sus primeros 30 años de su vida. Y es importante que Jesús haya vivido una vida normal. Él aprendió el oficio seguramente de su papá, José. Trabajó en construir casas, dice carpintero, pero realmente la palabra implica que construían casas desde el cimiento hasta el techo. Y Jesús había convivido con sus padres, con sus hermanos en su pueblo Nazaret. Había conocido a clientes, había conocido a gente, había tenido que trabajar como una persona común y corriente. Y por 30 años Jesús vivió una vida normal, completamente normal, sin haber pecado ni una sola vez, porque Él guardó toda la ley absolutamente al pie de la letra 100%. Entonces Jesús, cuando fue sacrificado, y por eso se le dice el Cordero que quita el pecado del mundo, cuando Jesús fue sacrificado, Él fue sacrificado en su condición y en su posición y en su identidad de justo. Y entonces que el justo muera por los injustos, que el perfecto muera por los imperfectos, esto era delante de Dios la única manera de poder traspasar una nueva justicia a los seres humanos, ya no a base de cumplir una ley, sino a base de poner la fe en lo que Jesucristo, el perfecto y el justo, hizo por mí. Muy bien. Entonces Jesucristo, regresando al tema de los judíos, Jesucristo es realmente el cumplimiento perfecto de todo lo que la ley y de todo lo que los profetas habían señalado hacia el futuro.
y decían que va a venir un profeta, que va a venir el Mesías y los diferentes títulos que tiene Jesús en el Antiguo Testamento y que Él va a establecer un reino nuevo, un reino donde la justicia de Dios reinará, pero la justicia de Dios en el reino del Mesías ya no es la justicia que se obtiene por medio de la observación de leyes y reglas y de sacrificios, sino es la justicia por la fe, como lo expone Pablo en Romanos, por la fe en lo que hizo Jesucristo. Ahora, cuando vino Jesús y murió, resucitó, instruyó a los apóstoles y les dejó encargado de empezar la iglesia, Jesucristo realmente no quiso crear una nueva religión, sino realmente Él hizo todo lo posible para que el judaísmo llegara a su cumplimiento perfecto. Y por eso Romanos 10, versículo 4 dice que Jesucristo es la culminación de la ley. Tenemos que entender eso muy bien, de que Jesucristo no vino a deshacer la fe judía, no, Jesucristo vino a mostrar tanto a judíos, pero si leemos Romanos, los primeros 11 capítulos, los judíos y los gentiles ahora pueden ser salvos por la misma manera de aceptar por fe el sacrificio perfecto de Jesucristo. O sea que Jesucristo, Dios decidió, como Israel no fue capaz de guardar la ley, pero como Jesucristo, su Hijo, el Hijo de Dios perfecto, que vino en la carne, que se hizo hombre, Él sí podía conseguir la justicia y traspasarla a todos que creen en esta nueva forma de justificarse delante de Dios. Y por eso en Isaías 53:11 dice claramente de que eso es lo que pasa. Jesucristo, la justicia que Él obtuvo, primero por su vida y luego por su sacrificio, y luego por su resurrección, esa se puede traspasar tanto a los judíos como a los gentiles que fueran a creer en lo que hizo y es Jesucristo. Ahora, algunos argumentarán que sí, pero los judíos también siguen siendo hijos de Dios. Es cierto que los judíos siguen siendo pueblo de Dios escogido, pero si uno lee los capítulos particularmente 9, 10 y 11 del libro de Romanos, uno se da cuenta de que Pablo dice unas cosas muy claras. Él dice, claro que todos son judíos, pero no todo el judío que es judío por descendencia natural es un israelita en el sentido espiritual. Y no todos los descendientes de Abraham son de verdad hijos de Abraham en el sentido espiritual, porque Abraham fue justificado por la fe y no por la observación de la ley. Entonces, ahorita en este tiempo, tanto judío como los gentiles, y los gentiles son todos aquellos quienes no son judíos en este planeta, o sea que todos, fuera de los unos 17 millones de judíos, todos para justificarse delante de Dios en este tiempo necesitan aceptar a Jesucristo como el Señor de sus vidas y necesitan creer en su corazón de que Jesucristo resucitó de los muertos y le tienen que confesar con su boca que Él es el Señor, el Kyrios, que quiere decir que decir que Jesucristo es el Señor no es suficiente. Confesar que Jesucristo es el Señor significa mi vida ha terminado, mi vida en su totalidad ahora pertenece a Jesucristo.
Yo soy el doulos, o sea que soy el esclavo de Jesucristo. Soy el doulos de la justicia, el esclavo de la justicia. Yo ya no tengo ni derechos en esta vida porque fui comprado por sangre. Si yo entiendo mi fe en Jesucristo así, estoy confesando a Jesús como Señor. Si yo nada más digo, Jesús es el Señor, amén. Decirlo y confesarlo son dos cosas. Por eso Jesús en Mateo 7 del 21 y 23, él dice que el que me dice Señor, pero no es suficiente. Jesús espera que lo conozcamos como Señor y que luego que lo confesemos como Señor. Ahora, ¿qué pasa? ¿Qué pasó con el tiempo después de la ascensión de Cristo? El judaísmo y el cristianismo entraron a un tiempo en que se estaban mezclando las creencias. Vemos a apóstoles yendo al templo a orar todavía. Vemos a Pablo realizando ritos judíos en el capítulo 21 de Hechos, por ejemplo. O sea que no hay una claridad qué es el cristianismo, qué es el judaísmo, es lo mismo, uno sale del otro, en fin que mi maestro de teología una vez nos explicó muy bonito, él dice que los primeros 30 años del cristianismo eran como cuando un río entra al mar. Y en este punto, en la boca del río donde entra al mar, el agua salada del mar y el agua dulce del río se mezclan. Entonces en esta área se forma un espacio donde el agua no es ni dulce ni salada. O sea que no está definida todavía. Y entonces eso es lo que pasó teológicamente en los años después de la resurrección, hasta cuando Pablo al fin empezó a escribir sus cartas teológicas, como por ejemplo Romanos, pero también Efesios, Gálatas, y también la carta de Hebreos, no sabemos quién la escribió, pero estas cartas enseñan realmente, explican lo que los evangelios implican. En los evangelios no había una claridad doctrinal en cuanto a la salvación, la iglesia y todo eso, y la fe judía, pero las cartas enseñan claramente lo que tenía que pasar. Y lo que tenía que pasar es algo que Dios había anunciado desde hace tiempos. El judaísmo no se va a terminar. No, el judaísmo, si acepta a Jesucristo como el Mesías, se va a realizar en su máxima forma. Y eso es algo que todavía va a suceder. Romanos 11 nos anuncia que los judíos al final serán todos salvos por un acto soberano de la misericordia y revelación de Dios hacia el pueblo de Israel. Pero para mientras, los judíos para ser salvos necesitan realmente aceptar a Cristo. Lo enseñan los capítulos 9, 10 y 11 de Romanos bien claramente. No se pueden atener a que nací judío. Pablo dice, si tú naciste judío pero no vives como uno, y como judío deberías tener la fe de Abraham, y Abraham fue justificado por la fe en Dios, y esta forma de justificación por medio de la fe en su forma perfecta se realizó en Jesucristo. Ahora, un dato que algunas personas tal vez no están conscientes. Como la pregunta original había sido, ¿dónde dice que Jesucristo salió del judaísmo? Pues claro que no hay versículo que diga eso, pero hay dos pasajes donde indica que Jesucristo vino a culminar todo lo que la ley, los profetas, incluso los salmos, habían ya señalado desde hace siglos. En Hebreos 1, en los primeros versículos, dice de que
Al principio Dios habló por los profetas, pero en este tiempo, que es el tiempo último, Dios ha hablado por el Hijo. O sea que tenemos que comprender que la Biblia es Antiguo Testamento, Nuevo Testamento, es una progresión de la revelación de los planes de Dios para el planeta Tierra, judíos y gentiles incluidos. Y progresión significa que al principio no se veía tan claro y con el tiempo se va a clarificar. Y así va a seguir siendo aclarándose hasta al fin, incluso en 1 Corintios 13 lo dice que al fin vamos a ver claramente todo y vamos a entenderlo perfectamente, pero no estamos en este punto. Ahora, en Hebreos 8:13 dice algo muy interesante. Habla del viejo pacto, del antiguo pacto, o sea que el pacto con Dios e Israel, hablando del pacto de la ley. Y está diciendo que algo que se está por morir, algo que se está por desaparecer. Entonces suponemos de que Hebreos fue escrito antes del año 70 después de Cristo, porque en el año 70 después de Cristo sucedió algo que es sumamente importante para poder interpretar correctamente algunas partes de la Biblia. En el año 70 después de Cristo, el general Tito romano destruyó Jerusalén, destruyó el templo. Y no solamente destruyó el templo, sino que también Israel fue enviado a lo que se llama la diáspora, o sea que el pueblo de Israel fue repartido por todo el planeta, literalmente todo el planeta, y habiéndose terminado y destruido el templo con el altar de bronce, con el arca del pacto, con todo lo que incluía el templo, Dios quitó el centro, quitó el corazón de la fe judía. Adicionalmente, por dispersar a todos los judíos por todos los países del mundo, se terminó el sacerdocio. Porque ya nadie, creo que, puede comprobar de que él es de línea de Aarón. Y sabemos de que solamente los de línea de Aarón podían ser sumos sacerdotes. Y el sumo sacerdote, aparte de muchas otras cosas que hacía, sabemos del libro de Levítico, capítulo 16, el sumo sacerdote tenía que llevar a cabo el gran sacrificio en el día de la reconciliación, Yom Kippur, que fue un sacrificio que nadie más podía dar para poder conseguir perdón por los pecados que no se habían confesado de parte de Israel por todo un año. Desde el año 70, los judíos que existen hasta el día de hoy realmente no tienen una respuesta clara de cómo sus pecados pueden ser perdonados. Ya no pueden sacrificar lo que tenían que sacrificar en el altar de bronce. Ya no se pueden presentar, que era la ley, los varones 3 veces al año a Jerusalén en las 3 fiestas principales. Ya no hay sacerdotes que podían hacer y que tenían que hacer ciertos ritos. En otras palabras, desde el año 70 después de Cristo, el judío realmente no sabe si hay perdón o no para él y para ella. Pero el judío puede ser perdonado si acepta al Mesías, a Jesucristo el Señor. Entonces, vemos de que como Israel rechazó a Jesucristo como el Señor y como el Mesías, entonces Israel también rechazó
su primera oportunidad de realmente ser libres, de ser salvos, de realmente llegar a la culminación de la ley, porque los que habían estudiado la ley, incluso los que habían estudiado los profetas, sabían que toda la ley, los salmos y los profetas señalaban hacia este, este evento, el nacimiento del Mesías. Fueron cegados en parte y fueron rebeldes en otra parte, y la historia de los judíos es un testimonio vivo de que cuando uno rechaza a Dios, uno paga un precio muy, muy, muy alto. Lo estamos viendo en Alemania en estos días, pero eso es otro tema. Así que, ¿vino Jesús a crear una nueva religión? Algunos dirán que sí. Yo diría que no. Jesucristo vino a realizar todo lo que la ley y el Antiguo Testamento había anunciado, en algunas partes bien claras. Hay más de 300 profecías que se cumplieron al pie de la letra en la vida, muerte y resurrección de Jesucristo. 29 profecías del Antiguo Testamento se cumplieron solamente en el día de su crucifixión, detalladamente, como en el Salmo 22. Pero los judíos fueron cegados y Romanos nos enseña, Dios lo permitió con tal de que la plenitud de los gentiles, que son de parte de Dios destinados a la salvación, que ellos también van a entrar. Y cuando ya entraron los últimos gentiles que hayan aceptado a Jesucristo como el Señor, entonces vendrá Jesucristo e iniciará el nuevo reino, donde Él va a ser el Rey y donde todos los que le hayan aceptado a Él como Señor de sus vidas, sean judíos o sean gentiles, formarán parte de su reino eterno. Así que ha sido un poquito larga la respuesta, pero esa es mi respuesta. Jesucristo no vino a destruir ni a anular la fe judía, sino que Él es la culminación de la ley, Él es la realización de todo lo que Dios tenía planificado para su pueblo Israel. Y la iglesia ahora tiene la tarea de seguir predicando el Evangelio a todas las naciones hasta que Jesucristo pueda volver y aclararnos todo lo que no hemos entendido hasta el día de hoy. Bueno, Dios les bendiga y Dios os bendiga, mis hermanos. Estoy siempre a la orden. Amén.